¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto de hoy. Hoy vamos a hacer, pues no una pausa de la pandemia, porque esa no se puede hacer, pero vamos a hablar de cosas que van a tocar la pandemia, pero que me parece tienen su importancia. Y vamos a hablar porque el año que viene, pues ya un año, no menos de un año, casi un año, vamos a tener la elección más grande que se haya hecho en México. En México llevamos mucho tiempo acomodando elecciones para que haya dos grandes elecciones, una gran elección cada 3 años. Y entonces eso quiere decir que, entre otras cosas, vamos a renovar la mitad de las gubernaturas y sus legislativos, y con eso muchísimos municipios, ¿no? Más de 3,000 y pico de puestos de elección popular. Y la vamos a empezar a organizar en momentos complicados, ¿no? Y de eso queremos hablar hoy. Saludo, como todos los jueves, a Nacho Marván, y saludo a un buen colega, buen compañero, que ahora está metido en asuntos electorales también. Ernesto, ¿cómo estás? El tamaño de la elección es enorme. Los retos, por lo tanto, ya eran grandes y ahora son mucho más grandes por el momento que vivimos, porque empezaré con este dato. Formalmente esta elección tiene que empezar en septiembre. Es decir, en septiembre empieza el proceso, lo que llamamos proceso electoral. Y yo oigo a López-Gatell, y López-Gatell dice que en septiembre todavía va a haber muchos estados en líos. Nacho, ¿por dónde arrancamos esta discusión? Bueno, yo creo que me apuntaste un poco. Bueno, lo primerito vale la pena destacarlo es, a pesar de la magnitud de la pandemia, de la gravedad, del número de muertos y demás, partidos políticos y desde luego el presidente, ya todo el mundo instalado en las elecciones. O sea, es una cosa impresionante cómo esa dinámica de la política, a pesar de la gravedad, es más bien, quiere como que aprovecharse de la gravedad de la situación para montar el escenario en el que se va a llevar la elección. La magnitud creo que la señalaste muy bien: 500 diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, más de 2,000 ayuntamientos. Digamos, es una cosa impresionante. Las preferencias hoy, que no tienen nada que ver con lo que puede pasar dentro de un año, están, digamos, en términos muy generales: Morena 19% votaría por él, el PAN 10% y el PRI 8%. No, eso no tiene que ver con lo que va a pasar. No, nos van a regañar. Escribí eso en mi columna y me escribieron 3 amigos encuestadores. Dijeron, las encuestas nacionales no sirven de nada. Bueno, allá voy. Nos van a regañar. Bueno, esa es la información que tenemos hoy, que es absolutamente precaria, porque falta un año y porque pueden pasar muchas cosas. Yo creo que más que la elección de la pandemia o no la pandemia, es la elección de la incertidumbre. Es decir, en primer lugar, ¿cuál va a ser el impacto en un año de la pandemia? ¿Cómo se van a estar viviendo las consecuencias o no? No lo que estamos diciendo ahorita que va a pasar, que va a estar bien o va a estar mal. La disputa por la narrativa de la pandemia también es clave en el proceso electoral, la percepción efectiva que llegue. No hay candidatos, por eso te han de haber regañado también, porque ¿de qué sirve? Porque se mide en lo local. Me regañaron porque no importa el 19%, porque son elecciones todas locales. No, a ver, yo sí vi una de distritos y de gobernaturas. Y está impresionante. O sea, no, pero insisto, es un indicador a 2 meses de que empiece. Bien, Nacho, a ver, nuestro invitado, quiero preguntarle, ¿dónde estamos en términos de organización? Esa es bien importante. Les faltan consejeros, Ernesto, al INE, ¿no? Sí, a ver, digo, sí es una elección bien grandota, ¿no? Por primera vez va a haber una confluencia de procesos locales en todo el país con un proceso federal. En 2018 casi la hubo, ¿no? Creo que solamente Nayarit y Baja Sur no tuvieron proceso local, pero en esta vez en todos los estados va a haber proceso local. Eso ya es un tema interesante. El segundo es que hay 15 gubernaturas al mismo tiempo, lo cual va a mover muchísimo lo local. Y otra es lo municipal. Digo, Nacho ha estudiado mucho ese tema. Lo municipal es una elección que se cuece aparte. Acuérdense que en la elección municipal, desde la elección de candidatos, es una elección que se hace de una manera muy distinta a lo que es una elección federal. Ahí confluyen fuerzas bien interesantes, se dan procesos
incluso por ejemplo de violencia política, procesos de presión a candidatos, de financiamiento de campañas, son procesos bien distintos a lo que es una elección nacional. De pronto se pierde de vista que, por ejemplo, en 2018, donde también había muchos cargos municipales en juego, hubo muchísima violencia política en 2018. Lo que pasa es que se la comió la alternancia, el tema, la gran discusión, López Obrador y compañía, y se comió eso, pero estamos en condiciones, para ir al tema, en condiciones bien complejas del país, ¿no? Es decir, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad no se ha resuelto, en algunos casos se ha exacerbado, y creo que lo que es la organización electoral, pues es algo que se va a tener que empezar a trabajar desde ya. O sea, cómo capacitas a los funcionarios, tienes que ir a visitar el 13% del padrón electoral ya a partir de enero, van a tener que empezar a hacer esas visitas para empezar a reclutar a la gente que va a ser la que va a poner las casillas, la que va a contar los votos. Se tienen que empezar a hacer una serie de trabajos que no se van a poder hacer, digamos, de manera presencial, por lo menos en julio, en agosto, ¿no? ¿Qué quiere decir que en septiembre arranque formalmente el proceso electoral? Por un lado, que comienza un plazo legal, esto es muy importante. De entrada ahorita, por ejemplo, los 90 días que corren hacia atrás desde el arranque formal, esos ya pasaron. Es decir, los 90 días se vencían el 31 de mayo y ahorita tú ya no puedes reformar ninguna ley para el proceso electoral. Por ejemplo, tú vas a la elección con la ley que haya o no haya pandemia, tú vas con las leyes que están ahorita vigentes. Entonces, el INE ahorita pues tiene que organizarse para aplicar esa ley que está vigente desde 2014. Ahora, por ejemplo, Ernesto, y esto, Nacho, hay un problema de omisión. Es la primera vez que nuestros legisladores federales van a poder reelegirse en nuestra historia. Pero no se alcanzó a aprobar en el Congreso por la pandemia las reglas específicas, ¿no? Es decir, cuándo tendrían que anunciar que son candidatos, si todavía son diputados hasta antes de la elección. Hay muchos detalles, por ejemplo, pues para renovar nuestra Cámara Federal, ¿no? Que no se alcanzó a aprobar y que la ley diría, ya no la puedes aprobar ahorita en un extraordinario porque 90 días antes no puedes cambiar la ley. Eso nos va a causar problemas. A ver, yo tengo ahí dudas. Tienes toda la razón que no se aprobó, digamos, ya específicamente en la ley electoral, pero hasta donde se ha visto en la discusión, el INE puede emitir un reglamento, ¿no? Claro, eso es lo que seguramente tendremos que ver, ¿no? Están en eso. Y yo tendría otra pregunta que me parece bien importante para Ernesto. Y si bien empieza en septiembre, ¿cuáles son los procesos que ya están atrasados? Nada más para hacer un comentario breve sobre el tema de reelección. Se aprobó en Cámara de Diputados, acuérdense, una ley reglamentaria, pero luego a Monreal no le gustó y dijo, pues no va a pasar por el Senado, y no pasó. Entonces, digamos, la Cámara lo aprobó justo el 16, 17 de marzo, poquito antes de que suspendieran todos los trabajos por lo de la pandemia. En el Senado no pasó. Entonces, bueno, efectivamente, pues ahí el INE se va a ver obligado a emitir un reglamento para reglamentar la reelección, donde vendrán todos estos detalles, ¿no? De cuándo se tienen que separar del cargo. Hay muchos detalles, por ejemplo, si alguien de mayoría va a poder ir por representación proporcional, alguien que iba en un partido va a poder ir por otro partido. Ahí la Constitución dice algunas cosas, como por ejemplo que quien cambió de partido lo haya tenido que hacer a la mitad de la legislatura. La mitad de la legislatura pues fue diciembre pasado. Quien se movió antes de diciembre podrá ir ahora por ese otro partido. Quien no, pues tendrá que ir por el partido por el que fue postulado. Sí, su partido lo escoge. Sí, o exactamente, ¿no? Sí, hay detalles que van a ser muy discutidos cuando el INE quiera hacerlo. Y esto que te preguntó Nacho, a ver, faltan estos consejeros que ya había empezado el proceso, hay nombres, pero ¿cómo están las soples? ¿Cómo están las locales? En términos de que hayan nuevos o no. Yo sé que precisamente en estos días se va a discutir en el Consejo General un acuerdo para poder nombrar a los soples en los soples en donde hacen falta consejeros. ¿Cuál es el tema? Y ahí a lo mejor Nacho se acuerda, cuando se hizo la reforma de 2014, no se puso que para nombrar OPLES tendría que ser por mayoría calificada, sino que se dijo específicamente que tendría que ser con 8 votos. Hoy tiene 7 consejeros. 8 votos es la mayoría calificada de 11.
Entonces hoy tienes 7 consejeros, entonces tienes que hacer un acuerdo para que te permita con 7, con la mayoría calificada de 7, aprobar a los consejeros de los soples. Ese es un detalle, por ejemplo, interesante. Perdón que me ría, pero es que estas son cosas que cuando legislan luego nunca piensan. Y, son candados que ponen y que... No piensan mucho en el inmediato y en lo que sienten que en ese momento es ventaja. Mira, creo que una de las cosas más claras de esa manera de legislar es el ajuste de los tiempos electorales a una sola elección. Eso es súper mayoritario. Y entonces estaba pensado mucho en tiempos, digamos, en donde no había una mayoría fuerte y entonces tratar de disminuir la disputa. Lo que tiene ahora, digamos, la concentración de elecciones es un efecto mayoritario que les puede doler muy fuerte, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja. Sí, y ahí hay otra cosa, Nacho, el tema de cuándo arrancan los procesos. Por ejemplo, el proceso federal arranca en septiembre, pero si ustedes revisan lo que ha pasado en los congresos locales durante la pandemia, cada congreso local ha estado moviendo la fecha de arranque de su proceso electoral. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren tener 90 días para reformar la ley. Entonces, en lugar de que sea en septiembre, lo están pasando a diciembre, a octubre, para que ahorita tengan junio, julio, para poder modificar algunas cosas de sus reglas locales, pues a modo de los partidos que son los que están en el Congreso ahorita, en los congresos locales, y que son los que van a competir, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo queda el calendario al final. Ahora, la pregunta de Nacho es bien interesante. ¿Está parado algo de cara al proceso? La verdad es que yo sé que no. O sea, hay muchos procesos que están en marcha. Se está preparando todo lo del voto, por ejemplo, desde el extranjero, que esta vez ya no será vía postal, sino será vía internet. Es algo que pueden ya estar haciendo. Precisamente el trabajo de OPLES, pues es algo que hay que estar haciendo. Todo el diseño e impresión sobre todo el diseño de, por ejemplo, reglamentos de capacitación, todas esas cosas, pues son cosas que se están haciendo, incluso sin esperar a que llegue septiembre. Son cosas que están ocurriendo y que están en marcha, porque la verdad es que no te puedes esperar. Ahora, hay un factor bien interesante, que es Coahuila e Hidalgo, son 2 elecciones que están pendientes, están pospuestas. Claro. Todavía no se establece cuándo va a ser la fecha, pero tendría que ser este año. Y yo creo que esas elecciones serán el laboratorio de cómo haces una elección. Lo que vamos a ver el próximo año. Si vas a poner micas, si vas a poner cubrebocas, si vas a poner crucecitas en el piso para que la gente se forme, en fin. Ahí puede haber un buen laboratorio de cómo haces elecciones en tiempos de pandemia. Se nos fue el tiempo, pero Nacho, buena idea esto, porque creo que tendríamos que regresar en 15 días a volverlo, a ver cómo vamos, porque de verdad es único lo que nos va a pasar en el país. Ernesto, es un placer, esta es tu casa. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Nacho, buena idea. Bueno, gracias a todos. Que tengan buena tarde. Se nos fue el tiempo muy pronto. Empezaron las elecciones de muchas maneras. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.